día de hoy aprenderemos cómo usar la función query con fechas. En Google Sheets, tal como en Excel, cada fecha representa un número. Para darles un ejemplo de esto, aquí yo tengo algunos números. Y en estas celdas el formato es formato de número. Y a un lado, por ejemplo aquí, tengo un igual dirigido a la celda B5, donde está este 0. Como ustedes ven, el 0 en formato de fecha equivale a esta fecha. Entonces, cada fecha equivale a un número. Por ejemplo, aquí tengo una fecha más reciente y equivale a 44.399. Entonces surge un problema al querer hacer un query con fechas. ¿Por qué? Porque en el momento que queremos poner una fecha en nuestro query, lo toma como si fuera un número y no como si fuera una fecha. Entonces, para que me entiendan un poco más, si yo pongo, por ejemplo, aquí un igual y le quiero agregar algo más, por ejemplo, le quiero agregar una unión, entonces, ¿qué va a suceder? Que me va a poner como si fuera unos números y no me los va a tomar en cuenta como si fueran una fecha. De todo esto surge un problema, que cuando necesitemos que un query funcione tendríamos que hacer que todo esto sea en formato de número. ¿Para qué? Para que funcione la consulta. Pero la verdad es de que nosotros no sabemos a simple vista qué fecha son estos números. Entonces es por eso que no es muy funcional esta manera de hacer el query. Para que se entienda un poco más, para hacer un query con un filtro de fechas, por ejemplo un inicial y un final, es necesario convertir la fecha en un texto. ¿Por qué? Porque si no, la función query lo va a tomar como si fuera un número. Aquí, por ejemplo, ya me adelanté un poquito y yo convertí esta fecha al formato necesario en texto para que el query funcione con el filtro de fechas. Aquí lo que dice esta función es lo siguiente. Me dice que agarre el texto, o sea, que agarre lo que está en la celda B11, que es la fecha, y me la ponga en formato de texto con esta manera. Que primero me ponga el año, luego me ponga el mes y luego me ponga el día. Y de esa manera se convierte en un texto. Entonces, viendo esto, voy a copiar acá y les voy a enseñar cómo funcionaría lo que hicimos arriba. Voy aquí a unir y le voy a poner un texto. Voy a cerrar aquí las comillas, voy a agregar y voy a pegar aquí. En lugar de B11 le voy a poner C11, que sería el rango de fechas. Entonces, ahora sí, ya me va a tomar a mí, que quiero, por ejemplo, filtrar entre esta fecha y esta fecha. Y de esa manera es como vamos a poder lograr hacer un query con filtros de fechas. Veamos cómo lograrlo. Primero que nada vamos a hacer un query y vamos a poner con referencia a esta celda donde vamos a aquí trabajar todo lo que es los parámetros de nuestra consulta. Entonces vamos a poner aquí query y vamos a dirigir primero el rango de la tabla que vamos a consultar y en lugar de poner aquí nuestra consulta, como les comento, nos vamos a dirigir a esta celda y aquí vamos a poner el 1 para la fila de encabezados, la primera fila, y le damos enter. En el parámetro de nuestra consulta aquí estoy seleccionando todo, pero en este caso para el ejemplo voy a seleccionar solamente algunas columnas y como principal la columna F, que es donde está la fecha. Luego voy a poner la columna B, la columna C, la columna D y la columna E. ¿Para qué? Para que de esta manera me ponga la fecha como inicio y podamos ir viendo cómo va trabajando nuestra consulta. Como ya habíamos visto en nuestra introducción, lo primero que tenemos que hacer es transformar estas fechas en texto. Para ello, usamos la función que les expliqué también en la introducción. Esta función texto vamos a convertir lo que son las fechas en el formato correcto para poder lograr unirlo en nuestra consulta. Para ello, primero que nada, tengo que convertir este texto en algo dinámico, en una fórmula. Entonces, para ello voy a poner así el símbolo de igual y voy a poner esto entre comillas. A simple vista se ve igual, pero no, ahorita ya es algo dinámico que vamos a poder ir uniendo con fórmulas para poder lograr lo que necesitamos. Como primer paso voy a poner aquí la palabra where para poder poner las condiciones
y decirle que quiero que me consulte todas esas columnas donde la columna F sea, por ejemplo, mayor o igual. Aquí les tengo que explicar, tienen que poner la palabra date con minúsculas. Date significa fecha. Y esto es para explicarle que vamos a consultar una fecha. Aquí vamos a poner lo que es una comilla simple y luego presten mucha atención a esto, vamos a poner 2 veces comilla doble y otra comilla simple. Dentro de estas 2 comillas dobles vamos a hacer un espacio y vamos a agregar estos símbolos de unión. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a concatenar la celda donde está nuestra primer referencia. Después de esto vamos a poner que también queremos que sea la consulta en la columna F y ahora vamos a poner lo contrario, que sea menor o igual. Y vamos a volver a escribir la palabra date y luego vamos a volver a poner comillas simples, en el medio de ellas comillas dobles, vamos a dejar el espacio y vamos a poner los símbolos de unión, de concatenar, y vamos a poner la segunda celda donde va a ser referencia. Entonces, voy a dar Enter y vamos a ver qué sucede. Aquí, de manera visual, déjenme agrandar un poquito. Fíjense lo que dice, que me seleccione todas estas columnas donde F, que es la fecha, la columna F si lo ven es la fecha, que sea mayor o igual a la fecha, por ejemplo aquí el 1 de enero de 2019, y también que esté entre la fecha 1 de enero de 2021. Y de esta manera creamos nuestro primer filtro de fechas. Si le damos doble clic nos sale un calendario y aquí podemos seleccionar el rango que necesitamos filtrar. Por ejemplo, lo voy a empezar a manejar. Entonces, de manera dinámica nos va cambiando nuestra tabla según las fechas que estamos poniendo. Pero ¿cómo lograr para que esto no tenga yo que estar agregando celdas extras con fórmulas para lograr esta finalidad? Entonces lo que vamos a hacer es copiar esta función y la vamos a agregar aquí. En lugar de dirigirnos a la celda H6, voy a copiar esto. Y de la misma manera aquí voy a copiar, pero nada más le voy a cambiar en lugar de H2, H4, que es donde está nuestro rango de fechas, y de esa manera vamos a llegar a la misma finalidad. Vean ustedes cómo aquí arriba me pone una fórmula que a la hora de verlo aquí se ve completamente diferente. Esto ya es más entendible para nosotros. Vayamos a nuestro siguiente ejemplo. Ahora les explicaré cómo trabajar con un filtro de meses. Digamos que nosotros queremos filtrar todo esto, pero solamente por el mes, enero, febrero, marzo, etc. La manera de lograrlo es la siguiente. Aquí tenemos que agregar de nuevo where para lograr poner nuestra condición, y tenemos que escribir en minúsculas la palabra month, que en inglés significa mes, y vamos a dirigirnos a la columna, en este caso es donde están las fechas, y le quiero decir que me filtre, todo lo que en la columna F sea igual al mes con índice número 1. Vamos a dar Enter para ver qué sucede. Como ustedes aprecian acá, pues el índice número 1 me pone el mes de febrero, el mes número 2. Aquí me adelanté un poquito y puse una validación. Y para explicarles un poquito lo del índice. Los meses del año son 12 meses, pero para nuestro índice de meses en esta función query lo toma como enero el índice 0 y diciembre el 11. Entonces cada mes va creciendo sucesivamente del 0 al número 11. Entonces, de esta manera ya podemos entender por qué cuando yo pongo aquí el 1 me lo filtra como febrero. ¿Qué pasa entonces si yo pongo 0? Me va a poner el mes de enero. Y si yo pongo en este caso el 11,
me va a poner el mes de diciembre. Entonces surge para poder hacer que esto sea dinámico, que si aquí por ejemplo seleccionamos un mes, hacemos una lista desplegable, vamos a realizarla. Entonces si yo selecciono aquí un mes, ¿cómo lograr para que me ponga aquí el mes que necesito y ya sea de forma visual más fácil de lograr la consulta? Lo que hice aquí en la validación fue poner el índice de este lado. Entonces, con una fórmula de buscar B, si aprecian acá la fórmula buscar B, lo que estoy diciendo es que me busque el valor del mes en mi tabla de validación, en la columna 2 que me ponga el resultado, que cuando lo encuentre me ponga el resultado. Entonces, de esa manera, aquí abajo, cada vez que yo pongo un mes, me va a poner el índice. Entonces vamos a ver qué sucede aquí. Vamos a poner en lugar de esto, si ustedes recuerdan, vamos a poner aquí, pero en este caso no vamos a poner comillas simples porque nos vamos a dirigir a un número. Cuando nos dirigimos a un número no ponemos comillas simples antes de las comillas dobles. Vamos a poner igual el símbolo de unión y aquí vamos a poner la celda a la que hacemos referencia, que es donde está el número. Y vamos a ver qué sucede. Entonces, como ustedes pueden apreciar, ahorita yo estoy filtrando por el mes de abril y aquí lo tengo. Entonces, cuando yo pongo el mes de julio, aquí ya me está filtrando por mes de julio y así sucesivamente. Cada vez que escojamos un mes ya nos los va a filtrar. Pero ahora, como les dije antes en este ejemplo de acá, digamos que yo ya no quiero utilizar celdas extras con fórmulas extras. Lo único que debemos de hacer es copiar esta fórmula y agregarla aquí. En lugar de dirigirnos a esa celda, nos ponemos toda esta función de buscar B, que lo cual va a provocar que nos dé el mismo resultado. Entonces yo ya puedo borrar este índice y ya me va a dar aquí, fíjense de manera visual, como la función dice una cosa y aquí de forma visual es más entendible que me filtre por el mes 9. Entonces vamos a ver qué sucede, le ponemos aquí y de esa manera tenemos ya nuestra consulta por mes. Ahora voy a explicarles cómo trabajar por año. Para ello vamos a volver a dejar todo como estaba, pero aquí en lugar de agregar la palabra mes, en inglés vamos a agregar la palabra año, que se escribe de esta forma. Y le vamos a decir también que se dirija a la columna F. Pero recuerden que tenemos que poner aquí la condición. Entonces le vamos a decir que nos seleccione todo donde el año sea, ahorita lo voy a hacer nada más escrito. Por ejemplo, quiero que me seleccione todo lo del año 2020. Como ustedes ven, yo no pongo el año ni lo que es el índice del mes entre comillas simples, porque no es un texto, estamos trabajando con números. Voy a dar enter y vamos a ver qué pasa. Nos filtra todo por el año 2020 y así vamos a trabajarlo, por ejemplo, si queremos puro año 2001. En este caso, yo también aquí quiero hacer una lista desplegable de mi validación por años. Entonces, ¿para qué? Para que esto se convierta en algo dinámico. Le damos aquí a aceptar y guardar. Entonces ya tengo aquí, yo puedo escoger. De esa manera podemos trabajar esto de manera dinámica. Entonces vamos a agregar aquí la referencia a esa celda y vamos a poner que se dirija a esta celda. Entonces de esta forma ya se convierte en algo dinámico y podemos trabajar con cada año de nuestra consulta. Pero va a haber ocasiones en las que a veces nada más vamos a querer trabajar por años o a veces nada más vamos a querer trabajar por meses, pero en mi consulta yo aquí nada más lo tengo por año. ¿Qué pasa si lo quiero trabajar por mes y año? Poder filtrar por las dos condiciones. Les voy a explicar cómo lograrlo. Entonces voy a borrar ahorita nada más a esto para que se vea un poco más claro y le voy a poner primero que nada que me ponga el mes. Por ejemplo, en este caso quiero que sea enero y quiero que también me filtre, por eso pongo la palabra AND, que es para unir otra condición más.
y que me ponga, por ejemplo, el año 2020. Vamos a dar enter a ver qué sucede. Como ustedes logran ver, me filtra todo lo del mes de enero del año 2020. Entonces funciona de la misma forma cada vez que yo modifique mi consulta. En este caso no hay enero 2019, pero tal vez, por ejemplo, hay octubre. Entonces cada vez que yo modifique me lo va a trabajar. Entonces vamos a hacerlo dinámico. Voy a borrar esto. Vamos a agregar aquí entre nuestra función buscar B para buscar en nuestra validación, como vimos en el ejemplo del mes. Y aquí vamos a agregar, en este caso sí puedo usar esto porque es número. Vamos a agregar igual comillas dobles. Y vamos a hacer referencia a esta celda. Y de esta manera tenemos que lograr que sea dinámico. Vamos a hacerlo aquí, por ejemplo, voy a cambiar a 2020 y ya tiene que funcionar con mes y año. Como ustedes ven, yo ya estoy filtrando el mes que quiero con el año que quiero que me presente. Y estas son las maneras con las que podemos hacer consultas en fechas por mes y año, o también por un rango inicial y un rango final de fechas, ya un poco más específico, con el número del día, el mes y el año del inicial y final. Y bueno amigos, eso es todo por hoy. Si les gustó este video denle like y no olviden suscribirse a mi canal. Gracias a todos.